denboraldiaren balorazio bat? Bueno, egunon, eta lehenik eta behin eskerrik asko galderak bidali dituzuen guztixeri. Nik balorazioa esango nuke oso ona izan dela, eta oinarritzen naiz balorazio hau eitzeko, lehenengo taldiak beste behin helburua lortu dabelako, lehenengo mailan jarraitzen dabelako, 7. denboraldia segidan izango da, eta horrek nik uste dut meritu itzela dakala, klub gutxi dira halako markak segidan indituztenak eta guria beraien artean dao. Eta gainera, bi jardunaldiren faltan. Hau da, azkenengo bi partidua jokatu ditugu helburua behin lortuta. Eta horrek takan merituan ikuste dut askotan ez gara konstiente, natural dalako, eta azkenengo urtietan ala izan dalako, baina azpimarratuko neuke. Eta hortaz aparte, emakumezkoen taldeak igoera lortu da Iberdrola ligara, helburua be lortu dau, eta oso pozik gaoz, Geuria bezalako hiri batek, 27.000 biztanle ditun hiri batek, bi talde izango ditxulako datorren urtean lehenengo mailan, bai La Ligan eta bai Liga Iberdrolan. Eta erakusten daun ikuste dut bide honian goia zela eta jarraitzu behar dugula bide honetan. Mendilibarren eta Garagartzaren egoera zein da? Biek jarraitzea espero da, ala badau B planik, zein egoeran gaude une honetan? Nik azpimarratuko neuke hemen lanean dihardutela, urrengo urtean pentsatzen, lanean dihardute, eta lanean dihardute, pizkat helburua lortu zanetik. Helburua lortu eta urrengo gunean lanean jarri ziren alkarrekin, eta beraiei buruz berriak urrengo gunetan etorriko dira, baina lana ez da gelditzu, lanian dihar dugu, datorren denboraldian pentsatzen ari gara, bai Mendilibarrek eta bai Franek. Koronavirusak sortutako egoerak nola eragiten dio klubaren diru-kutxari? Horrek ze eragin izango du taldea osatzerako orduan? Eragina nabarmena izan da. Lehenik eta behin, nabariena izan da, azkenengo partiduak gure jende bari jokatu dirala. Eta horrek, martxoan egin eban agerraldizan komentatu neban, horrek eraginak ditzu bai arlo ekonomikoan eta baitza sozialian ere. Eta naiz eta galdera diru-kutxari buruz dan, niri gustatuko litzaidake, hori zatia, kezkatuta gaudela, gure afizioan eukidaben eraginan. Alan dabe, erantzunin dabe, etxetikan, eta gurekin egon dira, eta nabarmen izan dira helburua lortzeko orduan, eta ja diru kontuetan gehiago sartuta, eragina izan dau, eta kontuak izten gaude, momentuan, denboraldia joan zanastian amaitzu da, eta kontuak izten ari gara, eta aurkeztu ziren kontu horietan, aurre kontuan, 20 milioiko irabaziak aurre ikusten zebezen kontu horietan eragina izango dabe. COVID dela eta ze eragin eukiko aurre kontuetan? Eragina nabarmena izango da. Egia esan diru sarrera gutxiago izango ditugu datorren urtera begira, eta diru sarrera horiei ajustatu beharko gara, gastuak planifikatzeko orduan. Egia da, gure ondarea, gure ondare egoera ona dala, saneatu da dala, eta dirua badaukagula, baina horrek ez du esatea nahi burua galdu behar dugunik. Orduan, kluban partetik, ingo deguna da, saiatu alik eta diru sarrera gehien lortzen, eta diru sarrera hoiei gastua ajustatzen. Zein da kirol hiriaren egoera? Kirol hiria, joan den astean Maiabiko udalan egon ginen, eta daukagun planteamentua da, iraia hasieran, plan urbanistikoaren aldaketa aurkeztea onarpenerako, hasierako onarpenerako. Proiektu honek zeukan abantaietako bat, da, ejekuzioari dagokionez, faseka egin daitekela. Orduan,
egingo deguna da daukagun egoerakin, COVIDak sortutako egoerakin, konstrukzio fase horiek, adaptatu. Saiatuko gara dana hasieran pentsatuta zegoen bezala egiten, hau da, ejekuzio dana erabatean egiten, baina abantai hori daukagu eta aprobetxatuko dugu. Iraian zalek ezingo balute ipurura etorri, zein neurri hartuko dituzke klubak? Ekainaren 30ean esan genuen bezala, bi motatako abonatuak ditugu, ezta? Alde batetik ditugu urtero ordaintzen dutenak, kuota urtean ordaintzen dutenak, eta horiek klubari diru bat aurreratu egin diote, eta gero beste alde batetik 3 alditan ordaintzen duten abonatuak. Lehenengo motatako abonatuei ikusi beharko genuke nola itzuli, behin jakiten dugunean zenbat partidu galduko dituzten, nola itzuli diru hori. Eta beste abonatuei dagokionean, lehenengo kuota bakarrik pasa zitzaien, horren proportzioa itzuli zaie, eta beste 2 kuotak geldirik daude, jakin arte, noiz izango dan kapazak, estadiora normal itzultzeko. Nahiko nuke esatea, kluba buru belarria dela hurrengo urteko abonatuen kanpainan lanean, eta helburu zehatz batekin. Egoera ekonomiko orokorra txarra da, eta bilatzen ari garana da, ez egotea Eibarko abonaturik diru kontuengatik abonoa berritzen ez duna. Orduan gure helburua da erraztasuna jarri alden neurrian, egoera ekonomikoa ez izateko oztopo bat abonatu batek bere abonua berritzeko. Eta hori da gure lehenengo prioridadea. Bi egunen faltan eta kontratu amaitzear, zein da Mendilibarren eta Garagartzaren egoera? Puntu honetan gauza bat argitzea nahiko nuke. Dala Mendilibar eta Garagartza behin helburua lortu eta eszenarioa klarifikatu zanetik buru belarri egon dirarela lanean hurrengo urtea planifikatzen. Orduan ezin daiteke esan Eibar inungo momentuan entrenatzaierik edo kirol zuzendari barik egondanik. Beran lana jarraitu dute, egia da kontratua 3 egunen buruan amaitzen dutela, eta berriak azkar etorriko dirala, baina momentu oron lanean egon dira, eta hori da garrantzitsuena. Pasamos al castellano, valoración de la temporada. Valoraría la temporada como notable. Centrándome en 2 aspectos principales. En primer lugar, el rendimiento deportivo del primer equipo. Hemos conseguido la permanencia por 6ª temporada consecutiva. Vamos a ser la 7ª temporada en la que juguemos de forma consecutiva en primera división, que es un hito que no muchos clubes han logrado durante su historia y por tanto debemos ponerlo en valor. Y también por el hecho de que se haya conseguido a falta de 2 jornadas para la finalización de la temporada. Que muchas veces no lo valoramos porque es algo ya casi habitual que lleguemos a las 2 últimas jornadas digamos con esa relajación de los deberes hechos, pero tiene su mérito y lo pondría en valor. Y luego también quería subrayar la circunstancia de que el primer equipo femenino ha conseguido el ascenso a la Liga Iberdrola, que es también el objetivo que nos habíamos puesto a principio de temporada y que creo que supone un mérito enorme para una ciudad de 27.000 habitantes como es Eibar, ¿no? Entonces, estas circunstancias me llevan a pensar en una temporada que ha sido extraña por la circunstancia de la erupción del COVID, me llevan a valorarla como notable. Acerca del proyecto deportivo, ¿la idea es que sigan al frente del mismo Garagarza y Mendilibar? Sí, Garagarza y Mendilibar llevan trabajando codo con codo desde el día siguiente que se clarificó el objetivo, que se consiguió el objetivo, que se clarificó el escenario y en los próximos días habrá noticias sobre ambos, pero quiero dejar claro que no han dejado de trabajar ni un minuto y que están pensando en la planificación de la próxima temporada.
En cuanto a esa planificación, no sé si tenéis claro los puestos que se quieren reforzar, cómo tenéis previsto afrontar el mercado, teniendo en cuenta sobre todo el problema económico causado por el COVID. Hombre, el COVID nos va a obligar a realizar ajustes porque va a haber una incidencia en los ingresos, una incidencia evidente en un contexto de crisis económica mundial como la que va a traer y bueno, pues lleva también a cabo pues una renovación en la plantilla como ha venido siendo los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar a individualizar uno por uno, puesto que eso corresponde más a los responsables del área deportiva, pero bueno, sí quiero anticipar que en este contexto cambiante, en este contexto de crisis, va a haber una remodelación o una renovación. ¿Cómo explicas que a 28 de julio y a solo 7 semanas de que empiece la liga el club no tenga director deportivo? Bueno, a ver, eso de que no tiene, yo clarificaría que tiene y se llama Fran Garagarza. Y bueno, he dicho anteriormente que se encuentra ya trabajando desde hace ya unas semanas en la planificación de la temporada que viene. ¿Eh? Entonces, el club no ha dejado de tener director deportivo, el club no ha dejado de tener entrenador en ningún momento y su labor, tanto del uno como del otro, no ha cesado. Por tanto, si es verdad que finaliza contrato en los próximos días, concretamente el día 31, también es verdad que habrá noticias pronto sobre su situación y bueno, pues que no va a haber vacío de poder en ningún momento. El club ha anunciado hace escasos minutos la baja de Charles. ¿Qué pasa con jugadores como Pedro León y Pablo de Blasis? Bueno, corresponde a los responsables del área deportiva. Lo único sí quisiera aprovechar para enviar un mensaje de agradecimiento a toda la plantilla por el esfuerzo titánico que han realizado en este periodo de tiempo, continúen o no con nosotros, y poner su labor, realzar su labor, porque la verdad las circunstancias no han sido nada fáciles, han tenido que jugar partidos con muy poco tiempo uno detrás del otro, después de 2 meses, iba a decir de parón, pero no han parado quietos en casa, pero 2 meses en casa, y creo que incluso en esas circunstancias el trabajo que han hecho todos y cada uno ha sido notable, ha sido impresionante. Más allá de los jugadores que acaban contrato y de los que regresan tras cesión, hay previstos muchos movimientos este año. Bueno, pues como todos los veranos habrá movimientos. Como todos los veranos habrá movimientos y bueno, nos moveremos en el mercado. Y bueno, pues en ese sentido, pues bueno, se producirán entradas, se producirán salidas y habrá pues yo creo que hasta el 5 de octubre, que será la fecha de cierre del mercado, pues es un mercado un tanto atípico y bueno, pues tendremos que trabajar a tope. ¿Qué pasó con los contratos que acababan el 30 de junio? Bueno, desde el club se quiso hacer un planteamiento sobre los jugadores que finalizaban vinculación el 30 de junio. Entonces se hizo un planteamiento de prolongar por un mes más en concreto, o si la competición se fuese más allá, pues el tiempo que durara la competición, pero poniendo el 31 de julio como primer hito. A estos jugadores se les hizo una propuesta única a todos y bueno, pues hubo 2 jugadores que no aceptaron la propuesta del club. Los jugadores que acababan contrato a 30 de junio recibieron dinero por el tiempo extra que jugaron en el Eibar a partir de esa fecha. Bueno, recibieron pues la contraprestación salarial que tiene que recibir cualquier trabajador por realizar el trabajo. Entonces, pues bueno, sí, se les prolongó el contrato, se les prolonga el salario, lógicamente. El club hizo un seguro para que estos futbolistas cobraran dinero en caso de lesionarse después del 30 de junio. No hizo ningún tipo de seguro. ¿Por qué se fueron Orellana y Escalante, siendo el argentino el capitán del equipo, sin haber logrado la permanencia? Bueno, hicimos una propuesta, como digo, única y hubo jugadores que la aceptaron y en el caso de Orellana y Escalante no las aceptaron, pero bueno, no, o sea, no creo que sea yo quien deba valorar su actitud o sino que, bueno, pues esto fue así, fue un hecho y queda agradecerles a todos ellos
en el tiempo que estuvieron, unos más y otros menos, su implicación y su trabajo. Es cierto que los representantes de Orellana y Escalante exigieron un dinero exagerado por cada partido que jugaran con el Eibar a partir del 30 de junio. No es cierto. Van a cobrar la prima por la permanencia en primera Escalante y Orellana, a pesar de que se fueron antes de lograr el objetivo y cuando faltaban 6 partidos decisivos. Bueno, hay unas primas colectivas y bueno, pues las primas colectivas se abonarán al colectivo en función de lo que digan, bueno, pues nuestros asesores y la posición jurídica. Seremos escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Se hizo una serie de propuestas y bueno, pues en ese momento no se llegó a un acuerdo sobre este particular. Dentro del acuerdo al que se llegó con la plantilla se quedó en que ese asunto se tenía que tratar individualmente. El acuerdo al que se llegó con los miembros del plantel para que se rebajaran sus sueldos, tanto en caso de que se suspendiera la liga por el coronavirus o se reanudase la competición, fue el del tonante del cabreo de algunos jugadores como Orellana y Escalante y lo que provocó su marcha. Cabreo, vamos a ver. En primer lugar, ante la situación de posible suspensión que nos estábamos enfrentando en el momento en el que alcanzamos ese acuerdo, pues se alcanzó un acuerdo que iba en línea con lo que acordaron otros clubes. El club tenía una prioridad, o se marcó una prioridad en ese momento, que era la de no iniciar un ERTE por el cese de actividad que suponía la suspensión por el COVID. Entonces, la alternativa ante la evidente pérdida de ingresos que íbamos a sufrir en caso de una suspensión total, en lugar de abrir un ERTE e incluir no solo a los jugadores, sino a todos los empleados del club en ese ERTE derivado de la suspensión de actividad, era alcanzar un acuerdo de reducción salarial con los jugadores para que de esta forma el resto de empleados del club no se vieran afectados por la adopción de una medida como un ERTE. Entonces, la plantilla mostró predisposición desde el primer momento a alcanzar un acuerdo. Se alcanzó un acuerdo en línea de lo que otros clubes han alcanzado. De esta forma se garantizaron los salarios de todos y cada uno de los empleados de la Sociedad Deportiva Eibar durante el periodo que durara, incluso en caso de suspensión, y creo que hay que poner eso en valor, porque la plantilla mostró un compromiso, mostró una predisposición, se alcanzó un acuerdo por una cantidad y en caso de que esto se hubiese suspendido, esa reducción de la plantilla hubiese posibilitado que ningún otro empleado del club se viera afectado por un ERTE o medida similar. Entonces yo creo que es positivo. No sé si hablar de cabreo o tal, yo lo que vi fue que los jugadores mostraron predisposición de un primer momento y bueno, pues yo lo pondría en valor porque su gesto posibilitó que, como digo, en caso de una suspensión, todos los empleados de la Sociedad Deportiva Eibar pudieran cobrar íntegramente su nómina. Y creo que eso es el Eibar al final. El Eibar es solidaridad, el Eibar se ha caracterizado por eso toda la vida y gracias a ese acuerdo que alcanzamos con los jugadores, repito, en línea de lo que habían alcanzado otros clubes que llegaron a un acuerdo, se posibilitó que el resto del colectivo, que trabajadores que cobran nóminas normales, pudieran tener garantizado su salario incluso en una caída tan brutal de ingresos como la que hubiese suspendido, o sea, la que hubiese supuesto la suspensión de la competición. ¿Por qué nos tuvimos que enterar por un futbolista y no por el club que 2 jugadores se marchaban con el tren en marcha? Bueno, el club realizó todos sus esfuerzos hasta el último minuto, hasta el propio 30 de junio, para que todos los integrantes de la plantilla pudieran seguir con nosotros. No lo conseguimos y cuando vimos que era imposible, que fue el propio día 30 o el 1, no tengo ahora mismo el esto concreto, comunicamos que no continuaban. Pues bueno, si un jugador anunció en sus redes sociales que finalizaba antes, pues bueno, lo anunció él, pero el club estuvo haciendo esfuerzos hasta el último momento y ese es el motivo por el cual el club, hasta que vio que eso no era posible, no lo anunciara. ¿Por qué no siguen Cristóforo y Charles la próxima temporada? ¿Es una decisión del entrenador o del director deportivo? No voy a entrar en valoraciones, eso corresponde a los responsables del área deportiva. Yo sé poquito de fútbol, me gusta mucho, pero sé poquito de fútbol
Y bueno, lo dicho, los que continúan, no continúan, agradecerles a todos la implicación porque el esfuerzo durante el mes y medio de competición ha sido titánico. ¿Qué previsión manejáis para el presupuesto de la temporada que viene? Bueno, estamos yendo a una previsión de caída de ingresos, principalmente los audiovisuales, en línea de lo que la Liga ya nos ha advertido a los clubes, pero también estamos, pues bueno, en un contexto de crisis económica. Es posible que nos veamos afectados también por la caída de otro tipo de ingresos, pues por la situación de las propias empresas que estamos viviendo todos los días en las noticias. Entonces, el trabajo del club es, digamos, intentar, por un lado, fidelizar a todas las empresas que colaboran actualmente con el club, o al máximo de ellas. La verdad, en unas primeras rondas la respuesta ha sido positiva y hay que agradecérselo, pero bueno, que evidentemente eso va a afectar al presupuesto y bueno, tendremos que trabajar y ajustarnos a lo que haya de ingresos, lo que ha sido el Eibar toda la vida. ¿Cómo van a quedar las cuotas de los abonados al club si la liga se inicia a puerta cerrada en septiembre? Bueno, cuando hicimos la devolución de los abonados a 30 de junio, comentamos que teníamos dos tipologías distintas de abonados, ¿de acuerdo? Hay una primera tipología que son las personas que realizan el pago anual de una sola vez, que tienen ya adelantado un dinero al club y tienen de vuelta la parte o lo han donado la parte correspondiente hasta la primera mitad del año natural, es decir, la temporada 19-20, y bueno, pues tendríamos que ver qué tipo de cuántos partidos dejan de disfrutar en la 2021 y adoptar una medida a ese respecto. Y en segundo lugar están los abonados que optan por la vía de pagar la cuota a 3 meses, o sea, en 3 veces, perdón, en 3 mensualidades. Estos abonados solo se les ha girado la primera cuota, las otras dos no está girada y la parte proporcional de la primera cuota está saldada. Por tanto, a esos segundos abonados, en tanto en cuanto no se pueda volver a la competición, volver a los estadios, no se les va a pasar cuota. Y estamos trabajando ya en lo que es la campaña de renovación de abonos de la temporada 2021, con un objetivo principal. Desconocemos y queremos que los abonados vuelvan cuanto antes, pero lo cierto es que a día de hoy no podemos poner una fecha a cuándo van a volver los aficionados al campo. Pero sí tenemos claro un objetivo para la 2021 que viene dado sobre todo por la situación de contexto de crisis económica en el que vivimos y es que que la condición económica que pueda tener algún abonado no sea impedimento para que pueda seguir disfrutando de la Sociedad Deportiva Eibar. Es decir, estamos en un contexto donde estamos con una infinidad de ERTES, las noticias que llegan de grandes empresas no son buenas en este sentido y creo que el Eibar y estamos trabajando en hacer un esfuerzo para que esta condición económica, es decir, que haya abonados afectados pues por un ERTE o por una situación de regulación de empleo o cualquier vicisitud derivada de la crisis económica que viene del COVID, pueda seguir viniendo a Ipurúa, pueda seguir disfrutando de su equipo. Es decir, que los que se den de baja, que sea por otros motivos, pero no por motivos económicos en enero. ¿Se conocen las medidas preventivas de la Liga contra la pandemia con el inicio liguero a puerta cerrada? Bueno, entiendo que las medidas en cuanto a protocolos, etcétera, de cara a la nueva temporada serán similares a las que han venido siendo esta temporada, ¿no? Y bueno, pues el escenario en el que estamos trabajando de cara al reinicio de los entrenamientos es que las medidas que se han venido dando hasta ahora, con un protocolo de entrenamientos, con un inspector de la liga, etcétera, se mantengan en el retorno. Y ese es el escenario en el que trabajamos. ¿Para cuándo prevén que la Fútbol Escola vuelva a trabajar en el anexo de Ipurúa? Estamos trabajando en un escenario de la temporada que viene ya.
O sea, que la temporada que viene en ese sentido se inicie con cierta normalidad o con toda la normalidad que la situación sanitaria tenga. Pero el anexo estará disponible para el inicio de la nueva temporada y por tanto la fútbol escola, si se dan las condiciones sanitarias, se celebrará con normalidad. Como sabéis, hemos suspendido el campus de verano porque teníamos dudas sobre la posibilidad de realizarlo con todas las garantías y bueno, creemos que si la situación no empeora drásticamente, seremos capaces de iniciar la fútbol escola con normalidad. Desde principios de marzo y al margen de las postpartido, el Eibar no ha ofrecido ninguna rueda de prensa, ni presencial ni online. ¿Por qué? Bueno, en la época de la pandemia hicimos 2 comparecencias. La primera fue mía, la segunda de la presidenta. Y luego, una vez que se han reiniciado los entrenamientos, en una primera fase comparecieron varios jugadores con carácter prácticamente semanal y después, durante el inicio de la competición, la verdad es que el ritmo de la competición ha supuesto que José Luis Mendilibar haya ido prácticamente a rueda de prensa diaria, virtual, con las limitaciones que el COVID marca, pero en ese sentido. Entonces, bueno, esperemos que podamos dar las ruedas de prensa con normalidad con el principio de nueva temporada y trabajaremos para que podamos ofrecer información del club de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las limitaciones que la situación sanitaria nos dé. El Eibar tiene mucho dinero ahorrado y es uno de los clubes que menos depende económicamente de socios y taquillas, con lo que entiendo que el golpe será menor que para otros muchos clubes. ¿Eso puede darle cierta ventaja en el mercado? Hombre, si quitas y no pones, pues los montones se acaban, ¿no? Creo que la situación patrimonial del Eibar, la situación de tesorería y la situación de saneamiento que tenemos, pues lógicamente ante una situación de crisis, pues bueno, te pone en una mejor posición. Pero también creo que no nos tenemos que dormir en los laureles por eso que he dicho. Porque si nos amparamos únicamente en nuestra situación patrimonial, pues a medio y largo plazo es posible que tengamos un problema. Y por tanto hay que trabajar duro para mantener en medida de lo posible la estructura de ingresos, ajustar el gasto a la medida de recursos disponibles y bueno, pues al final no es nada distinto de lo que hemos venido haciendo toda la vida, pero tenerlo marcado como ADN, tenerlo marcado a fuego. Es decir, tenemos una buena situación, eso pues igual nos puede permitir algo más, pero no podemos perder la cabeza. Tenían previsto en el ejercicio 19-20 incrementar ganancias con un récord de 20,06 millones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, los beneficios del ejercicio pasado venían sustentados en gran medida en las operaciones de traspaso que habíamos acometido el verano anterior. En tanto en cuanto eso se acometió, eso está ahí. Pero sí es verdad que la cifra de ingresos se ha visto mermada por la situación del COVID. Por tanto, pues esa previsión, pues bueno, la ajustaremos. Como he dicho anteriormente, estamos ahora mismo cerrando el ejercicio porque la temporada finalizó la semana pasada y bueno, tan pronto como tengamos unos números los daremos a conocer, aunque sea de forma preliminar, teniendo en cuenta que la formulación de cuentas se realizará por el Consejo como tarde el 30 de septiembre. Salió publicado que el Eibar ingresaría 15 millones de euros menos en caso de no reanudarse la liga y 3 millones en caso de que volviese a jugarse a puerta cerrada. ¿Esas previsiones se han cumplido o el desajuste económico ha sido superior a los 3 millones? Bueno, pues salió publicado el tema de los 15 millones en caso de suspensión, que no se ha dado. Y bueno, pues estamos, como digo, cerrando las cuentas para ver cómo ha terminado de ser la afección en materia de jugar a puerta cerrada. Las afecciones principales han sido las siguientes. El tema de los abonados, que es lo evidente, que hicimos la devolución, eso es evidente. Hemos tenido afecciones también en materia de clientes que tienen o disfrutan de espacios de hospitality en Ipurúa, la zona VIP. Hemos tenido incidencia también en los patrocinadores, como es lógico.
y bueno, pues está también por definir un poco la incidencia de los ingresos televisivos. Como digo, tan pronto como tengamos las cifras de lo que es el cierre de la temporada, daremos a conocer cuál ha sido la afección. La Liga ha pedido a los clubes que en sus presupuestos prevean un 10% menos de ingresos televisivos. ¿Cómo le va a afectar esa situación al Eibar, ya que la televisión es su principal fuente de ingresos? Como sabéis, la televisión suponía en el presupuesto de este año un 88% de los ingresos. Entonces, pues bueno, el año que viene seguíamos en una tendencia similar y esa tendencia similar supone pues que la afección sea importante. Venimos de un presupuesto en ingresos ordinarios de 54 millones de euros, que es el último que presentamos en la anterior junta, y bueno, pues esa cifra se va a ver afectada. Calculamos y estamos trabajando en un escenario con un presupuesto de ingresos de en torno a 50 millones de euros para la temporada que viene. Tebas dijo hace meses que los clubes deberían olvidarse de fichajes millonarios y pensar en cesiones o en contar con futbolistas de cantera. El Eibar, que en verano de 2019 obtuvo jugosos ingresos económicos por traspasos de 3 futbolistas, ¿necesita vender este verano a algún jugador para cuadrar cuentas? ¿Merecería la pena quedarse sin un futbolista importante si no se va a recibir una importante suma de dinero? A ver, creo que no necesitamos vender. No necesitamos vender por la situación patrimonial que tenemos. Otra cosa es que haya una oportunidad y nos parezca adecuada, que es una cosa parecida a la que pasó el verano anterior. Pero bueno, siempre eso dependerá del mercado y de las situaciones que se puedan dar durante, como digo, este atípico mercado que nos va a llevar hasta el 5 de octubre. Pero diría y dejaría claro que la Sociedad Deportiva Eibar no necesita vender para cuadrar las cuentas y que la Sociedad Deportiva Eibar, como siempre ha hecho, se ajustará a los ingresos que pueda generar para hacer cualquier cálculo de desembolso deportivo de cara a la temporada que viene. En cuanto a la ciudad deportiva, tras las situaciones generadas por la pandemia y por el derrumbe del vertedero de Zaldívar, ¿se ha contemplado reconsiderar o reformular el proyecto? Bueno, como bien dije, es una inversión de una envergadura tal bueno, que no puede ser ajena a la situación provocada por el COVID. Pero también lo comenté en marzo en mi comparecencia, una de las ventajas que marcaba el proyecto elegido era la posibilidad de su ejecución modular o por fases. Por tanto, si se producen modificaciones serán en el ritmo de ejecución. Evidentemente, si la situación lo permite y vemos un escenario suficientemente claro, iremos adelante con los planes que teníamos, que era la ejecución de una sola vez de la obra. No obstante, si hubiese algún problema en ese sentido, pues bueno, pues plantearíamos una ejecución modular yendo a un proyecto a máximos. Es decir, el proyecto y la modificación urbanística a realizar se va a realizar conforme al proyecto de 5 campos. No obstante, si la situación económica pues supone pues un posible o una posible fuente de desajuste, lo que haríamos sería modificar los ritmos de construcción, en ningún caso el proyecto. ¿En qué situación se encuentra la ciudad deportiva en estos momentos? Pues la semana pasada estuvimos en una reunión en el Ayuntamiento de Mayavia. Tenemos la base de lo que tiene que ser la modificación urbanística y la presentaremos una vez ya finalizada esa fase de la modificación urbanística según el documento de afecciones que recibimos el año pasado, a finales del año pasado. La presentaremos este septiembre en el Ayuntamiento de Mayavia para su aprobación inicial y remisión a la Diputación Foral de Vizcaya. Esperamos tener las excavadoras, como dije en una entrevista concedida hace pocas semanas para la Junta General de Accionistas de este año, y bueno, que pongamos en marcha ya la ejecución. Eta azken galdera, ahora que se ha puesto de moda de nuevo el tema del convenio, ¿en qué lugar están las conversaciones con Diputación y Real Sociedad sobre el lugar del Eibar en ese convenio del fútbol base Guipúzcoa? ¿Qué te ha parecido la maniobra del Antiguoco y qué papel crees que debe desarrollar el Eibar? Bueno, sobre el acuerdo alcanzado entre el Athletic y el Antiguoco no tengo nada que decir. Me parece
es una decisión soberana del Antiguo como club y bueno, pues bueno, la respetamos como no puede ser de otra manera. En lo que respecta al convenio de fútbol guipuzcoano, tengo que decir que no ha habido novedades sobre la situación que comentábamos en comparecencias anteriores, que bueno, que nosotros pues hace ya 2 años tomamos la decisión de desligarnos del convenio del fútbol guipuzcoano y que el marco del fútbol guipuzcoano no se ha adaptado a la situación de tener 2 clubes en primera división. En una entrevista que concedí en octubre, noviembre del año pasado, dije que me parecía que la situación de tener 2 equipos en primera división en Guipúzcoa era una oportunidad importante que había que saber aprovechar. Desde entonces a ahora no solo tenemos 2 equipos en primera división masculina, sino también 2 equipos en primera división femenina. Creo que la situación que se dio anteriormente con Oyarzún, pero bueno, el hecho de tener 2 estructuras profesionalizadas, 2 clubes que realizan una importante inversión en cantera y dos entidades al final que apuestan por la cantera, tiene que ser visto como una oportunidad por parte de las instituciones y que se debe de adaptar el marco actual de relación a lo que es el contar 2 estructuras profesionalizadas. E insisto, lo veo como una oportunidad para el territorio y lo veo como una importante ventaja que si la sabemos aprovechar va a redundar en beneficio de todos, no solo de Guipúzcoa, sino también del país. Listo, eskerrik asko. Zuei.